Nuestro Rey es digno de toda alabanza, todo honor y toda gloria. Sabes que tú y yo somos muy afortunados porque entrar en su presencia, como ahorita lo acabamos de experimentar por medio de la alabanza, es una de las bendiciones más grandes que tú y yo podemos experimentar. Y te voy a decir por qué. Porque dice la palabra de Dios que únicamente en el Antiguo Testamento había 3 tipos de personas que podían entrar a la presencia de Dios. Eran los profetas, los reyes y los sacerdotes. Sin embargo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que cuando Él muere en la cruz del Calvario, el velo que estaba en el templo se rasga a la mitad, y eso abría paso a la comunicación que se había perdido en el huerto del Edén a causa de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que ahora, a partir de ese momento que se rasga el velo en el templo, ahora tú y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿No te parece eso formidable, eso grandioso? Dale un aplauso a nuestro Rey. Él quitó el pecado, Él quitó ese velo que representa el pecado por el cual tú y yo no podíamos entrar a la presencia de Dios, como ahorita te mencioné. Ahora Él lo quitó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y por eso es que tú y yo somos muy afortunados, porque ahora en cualquier momento, en cualquier lugar en donde tú te encuentres, en la circunstancia en la que tú estés pasando, ahora tú ya tienes acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre, de nuestro Rey y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a tomar nuestra Biblia con nuestra mano derecha y vamos a hacer nuestra declaración de inicio de culto, que viene en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que a su letra dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén, amén. Así es, Dios nos dejó su santa palabra para que nosotros nos pudiéramos conducir con sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Ahora le voy a pedir de favor que abra su Biblia en el libro de la carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 5. En su Biblia aparece como la sabiduría que viene de Dios. Y en lo que lo encuentran, quiero enviarles una felicitación a todas las mamás por este día en el cual se celebra el Día de la Madre. Y doy gracias a Dios por la vida de mis hermanitas que están aquí presentes. Son mujeres sabias, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su hogar, ¿verdad? Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría, para que mis hermanitas y todas las mujeres que escuchen este mensaje por parte de Dios tengan más sabiduría por parte de Dios, no una sabiduría terrenal, no una sabiduría conforme al intelecto del hombre, sino una sabiduría que Dios le dio al hombre por medio de su Espíritu Santo, para que podamos tomar decisiones conforme al corazón y al propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 5. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1, verso 1 en adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito de misericordia, te damos gracias en este día por esta porción que nos das de tus sagradas escrituras, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque a ti te complació darle estos secretos, esta revelación a tus hijos, Señor. Yo bendigo la vida de mis hermanos, mis hermanas y todas aquellas personas que escucharán este mensaje por parte tuya, Señor. Yo te pido, Señor, que a partir de este momento utilices mi mente, mi boca, mi espíritu, Señor, para que esta predicación sea bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que no sea palabra de hombre, sino tu Espíritu Santo obrando, Señor, a través de este vaso inútil, Señor, de este siervo inútil, Señor, pero que tu nombre se glorifique, Señor, a través de mis palabras, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús, y la iglesia dice amén. 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 Puede tomar su asiento. La enseñanza del día de hoy se titula La más grande sabiduría. Como ahorita acabamos de leer en la carta de Santiago, el título como aparece en su Biblia, dice la sabiduría que viene de Dios. Pero antes de empezar a desarrollar nuestro tema, vamos a ver cuál es el significado de la palabra sabiduría o qué significa sabiduría. La sabiduría en el griego significa la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Lo voy a repetir una vez más. La sabiduría es la facultad o capacidad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Y aquí podemos ver tres características de las cuales conllevan a una persona a la sabiduría, que es la sensatez, la prudencia y el acierto. ¿Por qué es muy importante tener sabiduría en nuestras vidas? Porque ahorita, como acabamos de leer en nuestro texto base, el apóstol Santiago hace alusión a las diferentes pruebas que tú y yo vamos a enfrentar en esta vida. Por eso dice en el versículo 2, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, las pruebas que tú y yo enfrentamos en esta vida tienen un propósito, y ese propósito es llevarnos a la madurez, al crecimiento. ¿Sabes? A pesar de que tú y yo vivimos en un mundo caído, Dios no nos dejó desamparados, Dios no nos dejó a la deriva, Dios nos dejó su santa palabra para que tú y yo podamos tener decisiones acertadas, como ahorita te decía hace un momento, conforme al propósito, conforme al corazón de Dios para tu vida y para mi vida. Y ese propósito es que tú y yo seamos bendecidos. Dice el apóstol Santiago que tú y yo nos vamos a enfrentar a diferentes pruebas a causa de un mundo caído. Y esas pruebas nos van a llevar a tomar decisiones en nuestra vida. La pregunta que podemos hacernos en esta mañana es, cuando tú y yo tomamos decisiones difíciles en las pruebas, en las situaciones en nuestra vida, ¿buscamos la sabiduría y la dirección de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque toda acción que tú y yo llevemos a cabo tiene que llevar, y pon atención en esto, toda acción que tú y yo llevemos a cabo en las diferentes áreas de nuestra vida, el propósito fundamental tiene que ser que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, honrado y exaltado. Lo voy a repetir una vez más. Toda acción que tú y yo realicemos en nuestra vida
tiene que ser basada en la sabiduría de Dios para que el nombre de nuestro Dios sea honrado, glorificado y exaltado. Amén. Amén. Ese es el propósito por el cual Dios nos dio nuestra sabiduría. Fíjate lo que dice ahí en primera carta de Corintios capítulo 10 verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Haced lo qué? Todo. Todo para la gloria de Dios. Amén. Por eso es muy importante que tú y yo tomemos siempre en cuenta la dirección de Dios. ¿Sabes? El ser humano no está facultado para tomar casi por lo regular sabias decisiones. ¿Y sabes por qué? Porque debido a que nosotros tenemos una naturaleza caída, cuando tú y yo no conocíamos de Cristo Jesús, no conocíamos de su palabra, no teníamos una relación con Él, la mayoría de las decisiones que tomábamos las hacíamos en nuestro intelecto, en nuestra carne, buscando satisfacer nuestras pasiones. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, ahora que tú y yo conocemos de la palabra de Dios, ahora hagan todas estas cosas, hacerlo para la gloria de Dios. Por eso te decía hace un momento que todo lo que tú y yo hagamos en esta vida tiene que llevar el propósito fundamental de que la gloria de Dios sea manifestada a través de tus decisiones, de tus acciones y mis acciones. Muchos de nosotros, como ahorita te mencionaba, cuando nosotros no conocíamos a Cristo Jesús, tomábamos esas decisiones basadas en nuestra carne, en nuestros deseos personales, y casi por lo general eran decisiones malas. Dice en Romanos 8:5, porque el que siembra para su naturaleza pecaminosa cosechará muerte y destrucción, pero aquel que siembra para el Espíritu cosechará vida y paz. Esa es la diferencia. Ahí en ese versículo, si tú lo analizas con más detenimiento en tu casa, cuando llegues hoy a tus aposentos, tú vas a poder darte cuenta que te habla de dos tipos de sabiduría, que te habla de dos tipos de conocimiento, que te habla de dos tipos de hombre, el carnal y el espiritual. Tú y yo estamos llamados a ser hombres espirituales. Hemos vivido, la mayoría de nosotros, 20, 30 años, 40 años, 50 años separados de Dios. Y la mayor parte de nuestra vida casi siempre fue en aflicción debido a nuestra naturaleza caída. A que nosotros tomábamos decisiones como ese hombre carnal que ahorita te acabo de describir en Romanos 8:5. Y hoy estamos tú y yo llamados a ser hombres espirituales, mujeres sabias que edifican su casa, hombres sabios que saben gobernar bien su casa, que saben dirigir su familia, que saben dirigir el ministerio, que saben dirigirse en su trabajo, que se saben dirigir ante la sociedad. Tú y yo tenemos que ser luz en las tinieblas, y esa luz es la luz que te va a dar Dios a través de su fuente de sabiduría por medio del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces tomamos malas decisiones, como ahorita te mencionaba, y decíamos esas frases como esto que estoy pasando me está quitando la vida, ¿verdad? Me está costando muy caro toda esa decisión. Pero sabes, tú y yo, el día de hoy tenemos la santa palabra para poder tomar sabias decisiones. Dice en Eclesiastés 8:1, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón sabio discierne el tiempo y el juicio. Fíjate aquí, el hombre más sabio del mundo en esta tierra después de nuestro Señor Jesucristo, el rey Salomón está preguntando, ¿quién como el sabio?
¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Fíjate, aquí podemos ver cómo ese joven que antes de ascender al trono de Israel, dice la palabra de Dios que en un sueño Dios se le aparece y Dios le dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré por amor a tu Padre. Si yo te preguntara, o si Dios nos preguntara en esta mañana, Abraham, Lilia, Lucecita, Toñito, Cristian, pídeme lo que quieras, que yo te daré lo que tú me pidas. ¿Qué es lo que le pediríamos? En el mundo le hubiéramos pedido quizás dinero, ¿verdad? Dinero, cosas materiales. Sin embargo, este joven, cuando Dios le hace esta pregunta, le dice, pídeme, Salomón, lo que quieras, porque por amor a tu Padre te lo daré. Este joven no pide riquezas. Este joven lo que hace es pedir sabiduría. Y Dios le dice, por cuanto no me has pedido riqueza, no me has pedido poder, honor, sino que me has pedido de una forma humilde, lo estoy parafraseando, me has pedido sabiduría, yo te voy a dar el doble de lo que tienes. ¿Sabes que la sabiduría es muy importante en nuestra vida? Te voy a decir por qué. Porque en el caso del rey Salomón, como dice ahí, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. La sabiduría te va a dar la facultad de tomar esas decisiones sabias en momentos muy importantes en tu vida. ¿Recuerda usted que en cierta ocasión dos mujeres dan a luz? Una de ellas accidentalmente se acuesta encima de su bebé y fallece ese bebé, y después se están disputando el bebé vivo. Llegan ante Salomón y empieza el litigio por el derecho de la permanencia de ese niño, al punto mismo de que dice Salomón, traigan una espada y pártanlo y denle la mitad a cada una. Y la verdadera mamá dice, no lo maten, dénselo a ella. Y es Salomón cuando dice, ella es la mamá. La sabiduría de Dios, ¿verdad? En nuestros tiempos, ¿qué hubieran dicho? Pues mándenle a hacer una prueba de sangre para ver los genes, etc. Pero en esos tiempos no había nada de eso. Dios le dio la sabiduría para que en ese preciso momento supiera qué hacer Salomón, no se dejara llevar por la presión de ambas madres y tuviera una decisión acertada. Esa es la sabiduría de Dios que Dios te ofrece en esta mañana a través de su santa palabra. Amén. Que en momentos de aflicción, en momentos cumbres, en momentos difíciles en tu vida y en mi vida, no nos dejemos abatir por la preocupación, no nos dejemos abatir por la presión de las personas, de las circunstancias, sino que busquemos el rostro de Dios y le pidamos dirección y Él nos va a dar la salida. Amén. Por eso dice ahí, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El juicio te habla de saber tomar una decisión acertada conforme al propósito de Dios. Esa es la palabra de Dios. Por eso es que cuando yo llego a la palabra de Dios, este libro me empieza a revolucionar la mente y empieza a revolucionar la mente de todo aquel que lo empieza a leer, porque te das cuenta que aquí está toda la sabiduría que tú y yo necesitamos. Amén. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, Eclesiastés 7:12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Aquí este versículo lo podemos dividir en dos partes. Dice ahí en el versículo 12 de Eclesiastés 7, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. ¿Sabe usted que aquí te habla de un escudo? Un escudo es ¿para qué? Para protección, para salvaguardarse, ¿verdad? Aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo
cuando dice escudo es la ciencia y escudo es el dinero, es que mucha gente se siente protegida con la ciencia, es decir, con su intelecto, con sus títulos profesionales, con su sentido común. En eso basa su sabiduría, basa su seguridad, dice aquí también, y escudo es el dinero. Basa su protección en sus bienes materiales, en sus cuentas bancarias. Pero ¿sabes? Una persona se puede sentir protegida con cosas materiales o cosas intelectuales, como ahorita te mencionaba. Pero ¿sabes qué? Dice ahí mismo en el versículo 2, en la segunda parte, dice, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede tener conocimiento intelectual, un título profesional, puede tener dinero, posesiones materiales, pero eso no le da exactamente sabiduría en su vida para tomar sabias decisiones. Hay personas en este mundo que tienen una gran sagacidad, inteligencia, creatividad para hacer dinero, ¿verdad? Hay personas que tienen mucha sagacidad para tener un título profesional. Pueden ser abogados, pueden ser médicos, pueden ser ingenieros u otra cosa, pero eso no les da precisamente sabiduría. Voy a citar un ejemplo. Muchas veces nosotros cuando vamos al médico, gran parte de ellos recomiendan no vaya a fumar porque el fumar le puede producir ¿qué? Cáncer, ¿verdad? Y muchas veces coma de una manera sana, ¿verdad? Y cuando salimos de los hospitales están fumando, ¿verdad? Vemos a las enfermeras o a los médicos que están con su cigarro, ¿verdad? O están comiendo fritangas, ¿verdad? O sea, hay conocimiento, hay un título profesional, hay dinero, pero no hay sabiduría. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es sabiduría. ¿Amén? Amén. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de las características que debe de tener una persona sabia. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Cuántas personas quieren tener largura de días en esta tierra? Amén. Amén. Pues tenemos que refrenar nuestra lengua y nuestros labios no hablen engaños. ¿Sabe que, por ejemplo, en esta última parte que dice, y sus labios no hablen engaño, una persona que miente, no solamente está evadiendo la verdad en su vida, su credibilidad como persona es nula, sino que una persona que miente, para tapar esa mentira, posteriormente tiene que decir otra mentira, y después otra mentira, y después otra mentira, y tarde o temprano todo sale a la luz. Dice la palabra de Dios, porque no hay nada que pueda permanecer en la oscuridad y que no salga a la luz. Amén. Dice ahí que debemos refrenar nuestra lengua del mal. Verso 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Aunque muchas veces vivimos en un mundo caótico, en un mundo en el cual hay mucha presión por la forma de vida que llevamos, sobre todo en las ciudades, las personas están muy iracundas, están muy irascibles. Sin embargo, dice ahí la palabra de Dios, busquen la paz. Aunque a veces no resulta fácil llevar o buscar la paz con las personas, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por buscar la paz. Y únicamente lo vamos a conseguir a través de nuestro testimonio. Ese es el desafío para los cristianos. Verso 12, ahí mismo en primera carta de Pedro, capítulo 3. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Dice la palabra de Dios que el Señor tiene sus ojos puestos y sus oídos a tus oraciones y a mis oraciones. Cuando tú y yo somos atribulados, siempre Dios va a escuchar tus oraciones en cuanto a buscar sabiduría. ¿Saben? Hace unos días yo estaba atravesando una situación en la cual yo no sabía qué hacer. Y yo le pedí dirección a Dios. Y en las redes sociales vi un mensaje de un rabí judío, el cual le estaban preguntando exactamente la misma situación que yo estaba pasando. Y el rabí, el judío, el hermano, le estaba dando la respuesta a esa persona que le estaba preguntando. Y la palabra, sintetizándolo, le dijo: tienes que atraerlo con amor. Con amor. Y todo eso me movió a un desafío más, a crecer más todavía en paciencia, en tolerancia, en fe, en amor, como lo expresó ese hermano. Y sabes, ¿por qué te menciono todo esto? Porque no existe momento en el cual tú no, aunque estés atravesando una situación difícil en la vida, tú no puedas entrar al trono de Dios, a su presencia, y ¿sabes qué? Que Él te va a responder qué es lo que tú tienes que hacer. Amén. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Amén. Por eso dice aquí la palabra de Dios: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Dios respondió mi oración? Sí, ¿verdad? Sí. Pues Dios asimismo puede responder tus oraciones cuando no sepas qué hacer. Amén. Qué hermoso nuestro Dios. Amén. Fíjate lo que dice en Éxodo capítulo 35, verso 13 al 23. Es un diálogo entre Moisés y nuestro Dios. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Aquí la Biblia está retratando a Moisés como un hombre sabio, precisamente. Un hombre sabio que le está diciendo a Dios: ¿sabes qué, Señor? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí te habla de la sabiduría de Dios. Un hombre sabio como Moisés, una mujer sabia como Moisés, es aquel que en esas circunstancias en las cuales tenemos que tomar decisiones sabias, somos aquellos que podemos decirle a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso es la sabiduría de Dios. Buscar la presencia de Dios. Moisés se caracterizó por ser un hombre que tenía una relación tan estrecha con Dios, que al igual que Abraham, solamente hay dos personas en toda la Biblia a las cuales Dios les dice mi amigo. Ese fue a Moisés y a Abraham. Solamente una persona que tiene una relación estrecha con otra puede llegar al punto mismo de decirle mi amigo. Eso te habla de una relación, de una intimidad. Un amigo es aquel que conoce muchas veces hasta tus más profundos secretos que no te atreves a decirle a otras personas. Y cuando tú tienes una relación estrecha con Dios, cuando tú le dices hasta lo más profundo de tu ser, todo lo que haya en tu corazón, lo pones a sus pies,
Tú vas a hallar la fuente de sabiduría de Dios, no solamente para darle dirección a tu vida, sino para hallar consuelo, fortaleza y fe en ese momento de tu vida, a tu ser. Por eso dice ahí Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Verso 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y yo te he conocido por tu nombre. Fíjate, aquí Dios le está diciendo, has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. La palabra conocer, en el original, significa intimidad, significa una relación estrecha. Por eso fue que dice la palabra de Dios que Moisés halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Quieres hallar gracia delante de los ojos de Dios? Ten una relación estrecha con Él. Eso te va a dar sabiduría. ¿Sabe que muchas veces a mí me ha tocado la oportunidad de ministrar a personas? Ayer precisamente estaba hablando con un joven y Dios ministró a esta persona por parte de este siervo inútil. Y fueron palabras que venían en la Biblia, textos bíblicos. Yo le decía a este joven, ¿sabes qué? Mira, tienes que, el propósito por el cual ahorita tú estás en esa posición es porque Dios quiere que trabajes en esa área de tu vida, que es la soledad. ¿Sabes que la soledad, en tu momento le decía, en este momento quizás sea un pilar débil en tu vida, pero que Dios lo va a fortalecer? Cuando tú te metas en la presencia de Dios, va a llegar en el momento en el cual, cuando Dios ponga una persona correcta en tu vida, tú vas a poder saber poner límites, y si esa persona los acepta, va a funcionar tu relación. Pero si no los acepta, se va a ir, pero a ti ya no te va a dar temor estar en soledad. ¿Sabes por qué? Porque Dios habrá trabajado esa área en tu vida. Amén. Y le digo, por eso dice en Mateo 6:33, primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te serán añadidas. Amén. ¿Se da cuenta que esa fue una administración por parte de Dios para este joven? Amén. Sabiduría de Dios. Y eso es lo hermoso de que cuando tú entablas una relación con Dios, lo hermoso de que cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te va a utilizar, no solamente para tu vida, sino para que ministres a otras personas. ¿Sabía usted que el propósito de Dios no solamente es que seamos bendecidos, sino también ser fuente de bendición para los demás? Tú no sabes cuándo Dios va a poner una persona a tu lado en la cual le vas a ministrar la sabiduría del Eterno. Amén. Tenemos que ser muy sabios. Tenemos que dejar el pensamiento terrenal, el pensamiento carnal. Mateo 7:24 habla acerca de los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate, aquí te habla de un hombre prudente, es decir, un hombre ¿qué? Sabio. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, es decir, un hombre necio, ¿verdad? Un hombre que hace las cosas a su manera, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí la casa tipifica nuestra vida. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre la sabiduría del hombre, que es intelectual, de sentido común, o sobre la roca, la sabiduría de que viene en la roca, que es Jesucristo? Otra característica que debe de tener el cristiano que es sabio, un cristiano con entendimiento que es sabio, sabe y se mantiene lejos de las adicciones. Proverbios 23.
versículos 29 al 35. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién son los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás: me han herido, pero no me duele, me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Evidentemente nos habla de las consecuencias de una persona que no es sabia y que está envuelta en la adicción del alcohol. Y parte de esas consecuencias de vivir envuelta en el alcohol, tan solo por enumerar algunas, está la desintegración familiar, la pérdida de trabajo, pérdida de bienes materiales, accidentes, daños físicos a su persona, como ahorita lo acabamos de leer, y daños mentales. A su vez que también hay daños colaterales en su familia. Solo por citar algunas de las consecuencias de una persona no sabia que está sumida en el alcohol. Gloria a Dios, porque ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos liberta del pecado, pero también el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos liberta de toda maldición generacional. Amén. Y te puede hacer libre si hoy en día tú estás padeciendo esta adicción, porque no hay adicción, no hay lazo del enemigo que no pueda romper nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Una persona que es sabia, un cristiano que es sabio, casi por lo general será motivo de envidia de las personas a su alrededor. Dice en primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 4: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Lo voy a repetir una vez más. A ellos, ¿a quiénes? Con los que te relacionabas, con los cuales rompiste el contacto. Amén. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Fíjate cómo Dios ve el pecado, por ejemplo, del alcohol, de las relaciones sexuales ilícitas, fornicación, adulterio, la drogadicción, el robo. A ellos les parece que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. ¿Y sabes? Una de las paradojas es que nuestro Señor Jesucristo nunca experimentó pecado, sin embargo, Él fue motivo de insulto por su forma de conducirse. Y tú y yo, como discípulos de Jesucristo, ahora que ya no corremos en la misma corriente, en el mismo río de disolución, en el mismo río de pecado, en el mismo río de desorden, ahora tú y yo, por causa de la sabiduría que Dios ha puesto en ti, en cuanto a seguir un camino de santidad, de bien y de paz, vas a ser insultado. Pero recuerda que muchos de esos insultos es de personas que están bajo el poder de demonios. Jesús mismo dijo: cuando ustedes los persigan, cuando los insulten, cuando les profieran mal, alégrense, porque eso es señal de que el Espíritu de mi Padre está sobre vosotros. Cuando a ti te insulten, tú debes de alegrarte, porque eso quiere decir que tú estás caminando bajo la sabiduría de Dios.
Y eso es parte de los insultos. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Pero tú y yo ya no podemos seguir en esa misma corriente. Dice en Romanos 12:2. No se amolden a este mundo, sino renueven su forma de pensar por medio de ¿qué? Del entendimiento. Así comprobaréis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tú y yo ya no nos enrolamos en los pensamientos, la ideología, la filosofía de este mundo, en el cual reina el príncipe de la potestad de los aires, Satanás y sus demonios, que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Otra característica de la persona sabia que camina en esta vida bajo los principios de Dios es una persona que sabe elegir amistades, relaciones que le edifican. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Aquí el salmista, el rey David, está escribiendo. No es coincidencia que sea el Salmo número 1. Así es como debe de comenzar la sabiduría en tu vida y en mi vida. Dice ahí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado quiere decir bendecido, quiere decir prosperado, quiere decir alegre, que avanza, que no retrocede, sino que avanza a un camino de paz, de bendición. Dice, bienaventurado, así será el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La pregunta que Dios nos hace en esta mañana es, ¿con qué tipo de relaciones estás hoy en día? ¿Qué tipo de gente es con la que tú te haces rodear? Dicen por ahí, en unos psicólogos, libros de superación, dice que menciona que una persona que se relaciona con, por decirlo, con 4 personas alcohólicas, tarde o temprano él terminará siendo el quinto. Una persona que se relaciona con adictos, tarde o temprano terminará siendo el quinto adicto. Una persona que se relaciona con 4 personas, en el caso de los jóvenes, con 4 personas o jóvenes brillantes, estudiantes, en eso se va a convertir en el quinto estudiante brillante. Un emprendedor, un exitoso hombre de negocios, si tú te relacionas, te empapas de ese tipo de personas, tú vas a adquirir ese tipo de mentalidad. Un hombre, una mujer que se relaciona con hombres y mujeres temerosos de Dios, con la sabiduría de Dios, ¿en qué creen que se va a convertir? En una persona sabia, en una persona con sensatez, una persona prudente, una persona que va a tomar decisiones acertadas. Amén. Amén. Otro tipo de personas con las cuales una persona sabia sabe elegir con quién se casará o con quién no se debe de casar, de acuerdo a la palabra de Dios. 2 Corintios 6:14 dice, no formen yunta con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común? La luz con las tinieblas. La palabra de Dios es categórica. Si tú anhelas formar una familia, hombre o mujer, tú tienes que ser muy sabio, muy sabia para seguir las instrucciones de Dios. Si Dios está estipulando en su palabra que tú no te puedes relacionar con una persona que no tiene tus mismos principios, esa relación no va a fructificar, porque va a haber un choque. Es la luz con las tinieblas.
Es el creyente con el incrédulo. Es la luz con las tinieblas. Así como el agua y el aceite no se pueden mezclar, es exactamente el mismo principio de Dios. Por eso dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Dios le da esa advertencia al pueblo de Israel. Y no darás tus hijos y tus hijas en matrimonio con otros pueblos, no sea que se contaminen. ¿Que se contaminen de qué? De dioses paganos, de costumbres externas. Deuteronomio 18 nos habla de las abominaciones que cometían esas naciones de Canaán, que eran hechicería, brujería, agoreros, sortílegos, consultas a los muertos, sacrificios de los hijos al dios Moloch. Cuando una persona anhela formar una familia, tiene que ser muy sabia para saber distinguir entre una persona que es de Dios, que tiene los principios, los mismos principios que tú, y la que no los tiene. Eso es sabiduría. Y si muchas veces, estando en la misma palabra de Dios, el matrimonio es duro, es pesado, imagínense un matrimonio que es sin la misma fe, sin los mismos principios. Es un caos. Es un caos. Por eso es que tú y yo tenemos que buscar a nuestro Dios en todo momento. Tú y yo tenemos que ser hombres sabias, mujeres sabias, que manifiesten el fruto del Espíritu en nosotros. Una persona sabia con los principios de Dios es una persona que va a manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces esas son características que tú y yo tenemos que ir trabajando. Si bien es cierto que no hemos llegado a la perfección, porque no hay nadie perfecto, porque todos estamos en un proceso, a veces nos enojamos, a veces respondemos mal, a veces podemos ser un poco ásperos. Eso no quita que sigamos corriendo hacia la carrera de la fe y sigamos corriendo hacia la figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú y yo, para alcanzar la sabiduría, tenemos que buscar la palabra de Dios. Aquí hay un pensamiento del pastor Miguel Núñez que me gustó mucho, haciendo alusión a este tema. Dice: la sabiduría del mundo es fruto de la razón. La sabiduría divina es fruto de la revelación. Lo voy a repetir una vez más. La sabiduría del mundo es fruto de la razón. La sabiduría divina es fruto de la razón. Aquí te habla una vez más del hombre carnal y del hombre espiritual. ¿Con cuál nos identificamos en esta mañana? ¿Con el que todavía seguimos tomando decisiones sin consultar a Dios? ¿O buscamos ser ese hombre, esa mujer espiritual, que buscamos la guía, la dirección de Dios a través de la revelación en su palabra? Y estoy cerrando con nuestro texto base. Por eso es que Dios puso en mi corazón, cuando iniciamos todos los domingos los servicios, leer esos versículos de segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que a su letra dice, y lo voy a repetir una vez más, pero ahora voy a empezar desde el versículo 15. Es una recomendación que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Fíjate aquí cómo le está hablando a Timoteo cuando le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras.
Si tú quieres que tus hijos, tus hijas, el día de mañana sean hombres y mujeres sabios y temerosos de Dios, indudablemente tú tienes que enseñarle, cultivarle las escrituras de Dios en su vida. Por eso Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Timoteo era un joven que desde su niñez, su tía y su madre se encargaron de enseñarle los principios de Dios, del Torah, en el Antiguo Testamento. Y que desde la niñez ha sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿te pueden hacer qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en sabiduría, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto te habla de una madurez. Una madurez te habla de una persona que ya no se deja llevar por diferentes corrientes de doctrina, por su sentido común, por su lógica, por la sabiduría del mundo que es terrenal y diabólica, dice en Santiago 3. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú y yo tenemos que estar preparados para toda buena obra en todas las áreas de nuestra vida. Resumiendo y concluimos, Proverbios 1:7. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el amor y el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo voy a repetir una vez más. ¿Quieres la sabiduría de Dios? Búscalo a través de su palabra, porque dice ahí en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor a Dios es lo que te va a conducir o nos va a conducir a la sabiduría de Dios. ¿El temor de qué? De que si bien sabemos que Dios, nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de oportunidades, un Padre que nos ama, también debemos de tener un temor reverencial hacia su palabra, sabiendo que Dios nos puede disciplinar. Dice en Hebreos 12, ¿verdad? Habla acerca de la disciplina. Dice, porque al momento de recibir, dice, porque Dios a todo aquel que recibe como hijo, lo disciplina. Y aunque sabemos que la disciplina al momento de aceptarla no produce gozo, sino sufrimiento, dolor, más adelante produce un fruto de alegría, de paz, de gozo. Por eso dice Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quieres sabiduría para tu vida? Tienes que infundirte un temor reverencial hacia Dios. Tienes que enseñarle un temor de Dios a tus hijos, a tus pequeños, tus pequeñas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el temor te marca un límite que tú y yo no podemos traspasar si es que queremos ser sabios. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que nos das. Gracias, Padre bendito de misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Hoy tenemos entendimiento de que tu sabiduría excede todo conocimiento terrenal, Señor, todo intelecto. Que tu sabiduría nos conduce al camino de la bendición, al camino de la paz, al camino del bien, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de esta palabra, Señor, hoy nuestra mente se renueva más, Señor, sabiendo que nosotros no podemos tomar decisiones sabias si no es con tu presencia, si no es con tu Espíritu Santo, Señor. Hoy renunciamos, Señor, a todo intelecto, toda sabiduría terrenal que no provenga de ti, Señor, y nos acogemos, Señor, a tu sabiduría, Señor, la sabiduría que tú nos das de todo lo alto, Señor, porque el propósito para ti, para mí, para nosotros, Señor, es de bien y no de mal, porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos, Señor. Tus pensamientos para con nosotros son más altos que los cielos. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, es de gran bendición para nuestras vidas, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén, 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 amén. Puede tomar su asiento. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza. Que Dios les bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.